Vamos a ver, hermanos, hoy día la primera parte de Gálatas 5. El título de este capítulo dice: de pie firmemente en la libertad de Jesús. De pie firmemente en la libertad de Jesús. Una apelación final para caminar en la libertad de Jesús. El versículo 1, hermanos, es una aclaración en resumen a la luz de todo lo que Pablo ha dicho anteriormente. Y ahora desafía a los Gálatas para caminar en la verdad que ha presentado. Estad pues firme, dice, en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. El hecho, hermano, es que Jesús nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres. Y si vivimos en la esclavitud a una relación jurídica con Dios, jurídica, ¿ya? No es porque Dios lo quiere. Dios nos ruega tomar su fuerza y a caminar en esa libertad. Y no volvamos a estar sujetos otra vez al yugo de la esclavitud. Cuando se refiere al yugo de la esclavitud, hermano, se refiere al yugo de la ley, donde nadie podía cumplir la ley, y por eso vino Cristo a dar su vida, ¿no es cierto?, para ser nosotros fuéramos salvos, y esa ley fue clavada con él en la cruz. Significativamente, ¿qué es Cristo? ¿Quién nos ha hecho libres? ¿Quién nos ha hecho libres? No nos hacemos libres nosotros mismos, hermano. La libertad es un regalo de Jesús que se nos da y se recibe por fe. Cuando luchamos por liberarnos, nos volvemos más enredados con un yugo de esclavitud. Tratamos de liberarnos, pero como tenemos, ¿no es cierto?, a los que nos están enredando con volver a la ley, ¿no es cierto?, estamos a punto de volver nuevamente a un yugo de esclavitud. Era lo que le pasaba a estos hombres, ¿no es cierto?, estos gálatas, que no querían ver la luz que Pablo le estaba mostrando a Cristo, pero ellos querían volver atrás, al yugo de la esclavitud, al yugo de la ley. Pablo también hace que sea enfática la libertad. Hoy en día la gente vive en la búsqueda precipitada, hermanos, de la libertad, que piensan en cómo hacer lo que quieren y hacer, y nunca negando cualquier deseo. Hacer lo que quieran. Esa es la libertad que el mundo quiere ahora. No es la libertad que nosotros buscamos. Nosotros buscamos una libertad diferente, una libertad en Cristo. Este es un tipo de libertad, una libertad falsa, pero no es la libertad, hermano. La libertad es la libertad de la tiranía, de tener que ganar nuestro propio camino hacia Dios. Esa es la ley. La libertad del pecado y de la culpa y la condenación. La libertad de la pena y el poder. Y finalmente, la ausencia de la presencia del pecado. Esa es nuestra libertad. Cristo es el que nos da esa libertad. La ausencia del pecado solamente con el sacrificio de Cristo. Estad pues firme. Significa que se necesita un esfuerzo para permanecer en este lugar de la libertad. Alguien que está legalmente hecho libre en Jesús todavía puede vivir en la esclavitud, ya que pueden ser engañados, hermanos, para colocarse de nuevo
en la esclavitud, como lo que estaba sucediendo con el pueblo de Gálatas, que los antiguos discípulos que estuvieron con Cristo, ¿no es cierto?, querían volverlos a la ley y no a Cristo. Muchos cristianos, hermanos, se confunden en un mismo punto. Jesucristo les ha dado una proclamación de la emancipación, de la libertad, pero sus viejos maestros, les dice que son aún esclavos de una relación legal con Dios, el legalismo, la ley de Moisés. Ellos viven en la esclavitud porque sus viejos maestros los ha engañado. Sus viejos maestros los han engañado. Por eso viven en la esclavitud, pegados a la legalidad. ¿Ah? Pero Dios no nos quiere ahí. Por eso la frase, el yugo de la esclavitud, nos recuerda a lo que dijo Pedro, hermanos, en Hechos 15:10. Recuérdense Ananías y Zafira. Al instante, dice ella, cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Ellos ofrecieron el dinero de la venta de una propiedad que iban a vender. Vendieron la propiedad, pero le sacaron parte a la venta. O sea, engañaron a los apóstoles y le entregaron una parte. Y el castigo fue instantáneo. Los dos murieron, ella junto a su marido. Acerca de aquellos que traen a los gentiles bajo la ley, hermano. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo un yugo sobre el cuello de los discípulos que ni nuestros padres han podido llevar? Porque ni siquiera los antiguos judíos, ¿no es cierto?, pudieron llevar el yugo de la ley. Los judíos mismos, hermanos, no pudieron justificarse ante Dios por la ley. Por lo que no hay que poner ese pesado yugo de los gentiles. Algunos maestros judíos de aquella época hablaban de la ley de Moisés como un yugo, pero utilizaban el término en una luz favorable, ¿ya? Como si fuera favorable tener ese yugo. Pero Pablo ve una relación jurídica como un yugo, pero es un yugo de esclavitud. Se relaciona con la esclavitud, no la libertad. Este yugo de esclavitud no hace más que enredarnos. Nos esforzamos para tirar del arado de Dios, pero el yugo de la esclavitud no nos deja enredados, restringidos y frustrados. Sin duda, hermano, fue la esclavitud. Los maestros judíos contaron hasta 613 mandamientos para mantener la ley de Moisés. Incluso para recordarles a todos que era una carga y para evitar que rayaban en lo imposible. No debemos extrañar que Pablo se refiere a someterse él mismo a todos como el entrar en la esclavitud. Al igual que los bueyes que laboran en el yugo y durante todo el día y por la noche se vuelven a pastar por la polvorienta carretera y al final están marcados por masacre cuando ya no pueden sacar la carga, por lo que aquellos que buscan ser justificados por la ley, hermano, entrelazados con el yugo de la esclavitud, y cuando han crecido viejos y destartalados al servicio de la ley, se han ganado la ira de su perpetua recompensa de Dios y el tormento eterno. Gálatas 5, del 2 al 4. El peligro, hermanos, de aceptar la ley como una manera de caminar con Dios. De hecho, dice, yo, Pablo,
Les digo que si ustedes se circuncidáis, Cristo no os aprovechará en nada. En nada aprovechará Cristo si nosotros nos circuncidamos. Y otra vez testificó a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley de Cristo, os desligasteis. Se desligan de Cristo los que por la ley se justifican. De la gracia han caído. Por lo tanto, se han alejado de Cristo y se mantienen en el yugo de la ley. Si usted se circuncidó, Cristo no os aprovechará en nada. ¿Por qué? Porque abrazamos la ley. Y cuando abrazamos la ley como nuestra regla de caminar con Dios, tenemos que dejar de ir, tenemos que dejar ir a Jesús. Ya no es nuestra justicia. Intentamos ganar nosotros mismos por lo que nosotros hacemos. No podemos ser salvos por nuestras obras. Solamente por la obra de Jesús somos salvos. Y los Gálatas querían ser salvos por lo que ellos hacían, hermano, que era lo que le inculcaban los maestros, los viejos maestros. A los Gálatas, en este contexto para recibir la circuncisión, el ritual que declaró que un gentil se acercaba por la ley significaba que ya no confiaba en Jesús, hermano, como su justicia, sino que confió en sí mismo en su lugar. Así Pablo pudo decir, Cristo os aprovechará en nada. En nada aprovechará Cristo. No lo son también los legalistas, no aprovechan en nada a Cristo. El sacrificio de Cristo para ellos no cuenta. Es un sacrificio hecho en vano. Los legalistas entre los gálatas querían que pensaran que podían tener tanto a Jesús como una ley, la relación con Dios. Podían tener a Jesús, la ley y una relación con Dios. Pablo les dice que esto no es una opción abierta para ellos. El sistema de la gracia y el sistema de la ley son incompatibles. El que quiere tener un medio Cristo pierde del todo. No podemos tener medio Cristo. O tenemos completamente a Cristo, ¿cierto?, bajo la gracia, o perdemos a Cristo. La circuncisión, ¿qué es lo que era la circuncisión? Era el sello de la ley. El que voluntariamente y deliberadamente se somete a la circuncisión entra en un pacto para cumplir la ley. Para cumplir la ley. Para cumplir la ley, por lo tanto, está obligado. Y no puede invocar la gracia de Cristo, hermano. ¿Ya? Tiene que cumplir toda la ley. No puede invocar la gracia de Cristo. Porque ha entrado en otro modo de justificación. ¿Ya? El que se ofrece a la circuncisión lo hizo como por temor a la ley. Y que este temor desconfiaba del poder de la gracia. Había una desconfianza del poder de la gracia. Y el que desconfía, no gana nada de lo que desconfía. No gana nada. Desconfía y no gana nada. Este es solo un rito, sino que lleva consigo la circuncisión que la persona que acepta tiene por la aceptación que se comprometió a mantener todas las demás disposiciones de la ley. No solo la circuncisión. Debe comprometerse con toda la ley. Qué trágico, hermano. Jesús, muriendo en la cruz, derramando su sangre, su vida, su alma, su agonía, su amor por nosotros, Dios aprovechará en nada si nos vamos a la ley. No nos aprovechará en nada, ni nosotros a Él. Dos hombres murieron con Jesús.
por el que puso su confianza en Jesús para vida eterna. Recuérdense el que le dijo, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Porque el que confía en sí mismo le benefició en nada. El que no se arrepintió no le benefició en nada haber conocido a Cristo en la cruz. Pero el otro fue salvo. Este punto, hermano, era tan importante para Pablo, consigue reunir toda la fuerza que puede dar un llamado personal. Él comienza con efecto. Yo, Pablo, cuando continúa y escribe, yo testifico. Pablo recuerda su anterior formación como abogado. Y eso en serio, la lengua no lo puede expresar ni concebir el corazón lo terrible que es para hacer que Cristo sea inútil. Hacer todo para que la muerte de Cristo sea inútil es terrible, hermano. Y nosotros por Cristo somos salvos por gracia, pero ellos querían volver a la ley y desechar el sacrificio de Cristo. Todo hombre que se circuncida está obligado a cumplir toda la ley. Eso es, está obligado a cumplir toda la ley. Cuando abrazamos la ley como nuestra regla de caminar con Dios, tenemos que abrazar toda la ley. Nos convertimos en deudores a cumplir toda la ley y eso es una pesada deuda, hermano. Una vez más, los legalistas entre los Gálatas querían que pensaran que podía observar algún aspecto de la ley, pensaran que podían observar algún aspecto de la ley que son objetos de ley entera. Pero cuando decidimos caminar por la ley, debemos caminar por toda la ley, porque debemos guardarla completa. Porque si nos acercamos a Dios sobre la base de nuestro derecho propio, guardándola, entonces nuestro guardar la ley tiene que ser perfecto. Ninguna cantidad de obediencia compensa un acto de desobediencia. Y si usted es detenido, en el caso actual, ¿no es cierto?, por exceso de velocidad, no va a hacer el bien a protestar diciendo que usted es un marido fiel, un buen contribuyente, y el haber obedecido el límite de velocidad muchas veces. Todo eso, hermano, va a ser irrelevante. Todavía ha violado la ley y el exceso de velocidad son culpables en virtud del mismo. ¿Ya? Pero la velocidad del vehículo el vehículo no fue a mayor velocidad solo, sino que el que lo impulsó fue el que lo conducía, ¿no es cierto? Por lo tanto, la culpa se mantiene, sigue siendo de él. ¿Significa esto que el hecho de que significa ser circuncidado, que alguien está en una relación jurídica con Dios y debe guardar la ley para la salvación? No. Pablo está hablando a los cristianos gentiles entre los Gálatas, que están siendo atraídos a la circuncisión en la edad adulta, como una evidencia de que habían sido objetos de la ley de Moisés, como el primer paso hacia la salvación. Pero vemos más adelante, hermano, veremos que Pablo no se preocupa de una manera u otra acerca de la circuncisión. Por ejemplo, Gálatas 5, versículo 6 nos dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Eso es lo que vale en Cristo Jesús. La fe que obra por el amor. Lo que detesta es la teología de la circuncisión como una presentación de los legalistas. Los legalistas son los que presentan esta teología de la circuncisión. Has caído de la gracia. Cuando abrazamos la ley,
como nuestra regla de caminar con Dios, nos alejamos de Jesús y de su gracia. Entonces somos extraños a Cristo, separados de Él y de su gracia, hermano. De su gracia salvadora, porque por Él somos salvos. No por la ley, somos salvos por Cristo, la muerte de Cristo en la cruz, su derramamiento de sangre. Pero si nos separamos del Cristo, nos vamos a la ley, ¿no es cierto? Nos separamos de su gracia salvadora. El peligro de caer en desgracia es real, pero es a menudo malentendido. La mayoría de la gente piensa que apostasía en términos de la conducta inmoral, pero no son salvos por nuestra conducta. Sin embargo, somos salvos por nuestra continua dependencia por la fe en la gracia de Dios. Eso es lo que nos hace salvos. Nuestra continua dependencia en la fe, en la gracia de Dios. Alguien que puede caer de la gracia y ser condenado sin caer en la conducta gravemente inmoral. Alguien puede, hermanos, caer de la gracia y ser condenado sin caer en ninguna conducta inmoral. Solamente cambiándose y dejando de lado a Cristo. Ustedes han caído de la gracia, les dice Pablo. La frase no quiere decir que si un cristiano peca, cae de la gracia y por lo tanto pierde su salvación. Hay un sentido, hermano, en el que al pecar es caer de la gracia. Si uno está arrepentido, pero al caer de la gracia, como se ve por este contexto, es caer en el legalismo, o sea, en la ley de Moisés. O para decirlo de otra manera, para elegir el legalismo es renunciar a la gracia como el principio por el cual se desea guardar la relación con Dios. ¿Ya? Decidimos, ¿no es cierto?, renunciar a la relación con Dios y nos vamos al legalismo. Y nos apartamos de Cristo. Literalmente Pablo, hermano, escribe que ha caído fuera de la gracia, que no es lo mismo que la frase, ¿no es cierto?, en inglés coloquial, que ha decaído de la gracia. Al caer de la gracia significa perder la expiación, el perdón de los pecados, la justicia, la libertad y la vida que Jesús ha merecido para nosotros por su muerte y resurrección, hermano. Eso es lo que perdemos. Caemos. Para perder la gracia de Dios significa ganar la ira y el juicio de Dios, la muerte, la esclavitud del diablo y la condenación eterna. Eso significa. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos la esperanza de la justicia por la fe. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la fe que obra por el amor. Pues nosotros por el Espíritu, hermano, aguardamos la esperanza de la justicia por la fe. Los que caminamos en el Espíritu esperamos la justicia por fe, que nos están tratando de ganar mediante la realización de buenas obras. Nadie es un legalista a través del Espíritu. Nadie. Y nadie va a ser salvo por sus buenas obras. Hay uno solo que hizo la obra para que nosotros fuésemos salvos, y ese fue Cristo, al derramar su sangre. En espera con impaciencia la palabra habla de una actitud de intenso anhelo, una espera ansiosa de algo. Aquí se refiere a un intenso deseo del creyente y la expectativa ansiosa de una justicia práctica que se produce constantemente en su vida por el Espíritu Santo, hermano, como el mismo se da a él. Porque en Cristo Jesús
Ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la fe por obra, por el amor. Los que caminan en el Espíritu saben que el estar circuncidado no significa nada. Lo que importa es la fe, hermano, que actúa por la caridad, las cuales fueron notablemente ausentes en los legalistas. Cada aspecto de este versículo, hermano, es precioso. Esto nos pone en un lugar, nos pone en Cristo Jesús, en Cristo. Pablo nunca define lo que significa la expresión, pero está claro que apunta a la más cercana de unidades. En ese lugar, ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada. No importa en absoluto. Usted no es mejor si está circuncidado o no. No está mal si es circuncidado o no. El único daño es confiando en algo que es totalmente irrelevante. Este versículo también nos dice lo que importa en este lugar, la fe que obra por el amor. ¿Tú tienes fe? ¿Tú tienes fe, hermano? Maravilloso. Pero debe ser la fe que obra por el amor. Si su fe no funciona, no es la fe real. Si su fe funciona a través del amor, no es la fe real, pero es su amor por sí solo no es suficiente. El amor también debe tener fe, una confianza permanente, hermano, en quién es Jesús y lo que Él hizo por nosotros. La fe tiene que trabajar a través del amor. Herodes tenía fe en que Juan el Bautista era un profeta verdadero, pero no había la fe que obra a través del amor, pues, porque por Herodes, ¿no es cierto? Por la mujer de Herodes y por la hijastra de Herodes, murió Juan. Y fue Juan el Bautista asesinado, ¿ya? Aunque Herodes tenía fe en Juan, igual fue asesinado. La fe verdadera, la fe salvadora, trabajará a través del amor. A través del amor trabaja la fe verdadera, no de otra manera. Gálatas 5, versículos del 7 al 12. Un enfrentamiento final. Vosotros corríais bien. ¿Qué os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más el que os perturba llevará la sentencia. Quien quiera que sea, y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, porque padezco persecución todavía, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Has corrido bien. Pablo, hermano, recuerda su buen comienzo en la fe, pero también sabe que no es suficiente para empezar bien, que todavía están en peligro de caer en desgracia. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Pablo sabe, hermanos, que la falsa enseñanza proviene de una persona. ¿Quién nos estorbó? Les pregunto. Pero no vino de Jesús. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. No puede provenir de aquel que os está llamando para que os vayáis de su lado. En la raíz de todo esto, los gálatas van yendo de Jesús a seguir las enseñanzas falsas y vacías del hombre, en este caso el legalismo, la ley. Una metáfora derivada de las operaciones militares, la palabra significa romper el buen camino, con el fin de hacerla intransitable
por lo que es lo contrario para despejar el camino. Los Gálatas estaban haciendo bien hasta que alguien quebró el camino por donde ellos iban, hermano. Porque un poco de levadura hace fermentar toda la masa, dice. Las advertencias que conduzcan a casa, la influencia corruptora del legalismo y otras doctrinas que disminuyen a Jesús son como la levadura. En un poco de masa, un poco de levadura corrompe toda la masa. En la manera judía de pensar, la levadura casi siempre presentaba la influencia del mal. Pablo nos está diciendo que el compromiso legalista que tiene ahora mismo puede ser pequeño, pero es tan peligroso, hermano, que puede corromper todo. Dice, tengo confianza en ustedes. Desear salir de la confrontación, hermano, con una nota positiva. Pablo expresa su confianza en los Gálatas, que en realidad es una confianza en el Señor que es capaz de mantenerla. Sin embargo, Pablo está igualmente seguro de que el juicio les espera a aquellos que los llevan por el mal. Y lejos de Jesús, el que os inquieta, llevará el juicio quien quiera, llevará el juicio quien quiera que sea. Recuerden la advertencia, hermano, solemne de Jesús contra los que darían lugar a uno de estos pequeños por el mal camino. Mateo capítulo 18, versículos 6 y 7. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuere que se colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, hermano. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. El juicio es el que sea quien sea, no importa quién es, sino que puede ser aclamado en la comunidad donde enseña. Pero si se está pervirtiendo el evangelio, es una persona culpable y su rango y reputación no le protegerá. Si aún predico la circuncisión, nos habla de Pablo, deja claro que él ya no predica la necesidad de la circuncisión. El hecho de que él es perseguido por los legalistas es evidencia suficiente de esto. En cambio, Pablo, hermano, lleva con orgullo el escándalo de la cruz. ¿Cómo puede alguien acusar a Pablo de predicar la circuncisión? Probablemente porque él pidió a Timoteo el de circuncidarse en Hechos 16, versículo 1 al 3. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Pero Pablo, hermanos, no tenía que circuncidar a Timoteo. Así que Timoteo podía ser salvo o más salvo. Lo hizo así que Timoteo podría evangelizar con mayor libertad entre los judíos inconversos. O sea, ese no era el motivo. Pablo reconoce su equivocación. Circuncidó, ¿no es cierto?, a Timoteo con el fin de que pudiera evangelizar con mayor libertad entre los judíos inconversos. El legalismo no puede manejar el escándalo de la cruz. El punto entero de la muerte de Jesús en la cruz fue para decir, no puede salvarse usted mismo. Ese es el mensaje de la cruz. No podemos salvarnos nosotros mismos, si no es a través de Jesús, hermano. Debo morir en tu lugar.
o usted no tendrá absolutamente ninguna esperanza. Cristo debió morir en nuestro lugar para tener esa esperanza. Pero los legalistas no lo creían así. Cuando confiamos en el legalismo, creemos que podemos, al menos en parte, salvarnos a nosotros mismos, hermano. ¿Con qué? Esto quita el escándalo de la cruz, que siempre debe ofender a la naturaleza del hombre caído en este sentido. El escándalo de la cruz es realmente la gloria de la cruz y el legalismo es quitado por la gloria de la cruz. Yo quisiera que los que os atribulan harían incluso aislarse ellos mismos. Por último, Pablo desea que los que exigen la circuncisión entre los gentiles iría todo el camino ellos mismos y amputar sus genitales por completo. No solo el prejuicio, la sagrada castración era conocida por los ciudadanos del mundo antiguo. Se practicaba con frecuencia por los sacerdotes paganos en los cultos de la región de Galacia. Idea de Pablo aquí es algo como esto. Si el corte te hará justo, ¿por qué no haces como los sacerdotes paganos, llegar hasta el final y castrarte a ti mismo? Morris observa acertadamente esto. Era una terrible cosa de desear, pero entonces la enseñanza era una cosa terrible al infringir a los jóvenes cristianos. Esta palabra se utiliza habitualmente, hermano, para descubrir la práctica de la mutilación que fue tan frecuente en el culto frigio de Cibeles. Los gálatas estaban necesariamente familiarizados con él y apenas podían soportar cualquier otro sentido. Al escribir esto, Pablo también quiso que estos legalistas fueran separados de la congregación del Señor, como lo requiere por el Deuteronomio 23:1. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. El que está castrado, hermano, por aplastamiento o mutilación, no entrará en la congregación del Señor. Eso es lo que nos dice el versículo anterior. Con esa conclusión dramática, este punto, Pablo ha dejado una cosa clara. El legalismo es poca cosa. Se nos quita nuestra libertad y se nos pone en esclavitud. Hace de Jesús y su obra sin provecho para nosotros. Nos pone en la obligación de toda la ley. Viola la obra del Espíritu de Dios. Hace que nos centremos en las cosas que son irrelevantes. Nos pide correr la carrera a Jesús por delante. No procede de Jesús. Un poco infectará a una iglesia entera. Los que promueven se enfrentarán a ciertos juicios sin importar quiénes son. El legalismo, hermano, trata de tomar un poco de la gloria de la cruz. A la luz de la gravedad de todo esto, no es de extrañar, hermanos, que Pablo dice que desea que ellos puedan aislarse. La circuncisión representa una religión del logro humano, de lo que el hombre puede hacer por su propia buena obra. Cristo significa una religión del logro divino, de lo que Dios ha hecho a través de la obra terminada de Cristo, hermano. Eso es el significado que nosotros permitimos y perseguimos. Circuncisión significa la ley, la obras y la servidumbre. Cristo significa la gracia y la fe y la libertad. Cada hombre, hermano, debe elegir. Y detrás de nuestra elección esconde nuestro motivo. Es cuando estamos empeñados
en halagar a otros mismos y a otros que elegimos la circuncisión antes que la cruz. Tenemos que humillarnos nosotros mismos. ¿Cómo vivir en la libertad de Jesús? Con libertad para amar a los demás. Porque vosotros, hermanos, han sido llamados a la libertad. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley se concentra en esta frase. Incluso en esta, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si os mordéis y os coméis unos a otros. Mirad que también no os consumáis unos a otros. Porque vosotros, hermanos, han sido llamados a la libertad, no a la esclavitud. Pablo ha hecho el punto una y otra vez. La vida cristiana es una vida de libertad, no de esclavitud. Jesús vino a liberar a los cautivos, no para mantenerlos en cautiverio o ponerlos en la esclavitud de nuevo. Vale la pena, hermanos, preguntarse si la gente nos ve como personas de la libertad y de la libertad. A menudo los cristianos son vistos como personas más ligadas y colgadas que nadie lo es. Él nos está diciendo que un cierto grado de libertad se concede a regañadientes a los creyentes. Él está diciendo que la libertad es la esencia de ser cristiano. Es la base fundamental de toda la vida cristiana, hermano. La libertad. Porque Cristo nos hizo libres. Solamente no usemos la libertad como ocasión para la carne. ¿Ya? El gran temor del legalista es que la libertad siempre se utiliza como pretexto para la carne. Pero la idea es que la gente solo tiene que ir a pecar a su antojo, pues diremos a un Dios sin espinas, lo siento, por favor perdóname, y luego seguir haciendo lo que quieras de nuevo. Pablo reconoce el peligro de esta actitud, por lo que nos advierte aquí. En primer lugar, Pablo escribe a los hermanos: estos son los que están todos los hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Estos son esos quienes han sido bautizados en Cristo. Os habéis revestido de Cristo. En Gálatas 3:26. Gálatas 3:27. Estos seres han sido llamados a la libertad, como Pablo lo dijo antes en este capítulo. Han sido libertados por Jesucristo. Ahora son llamados a estar firmes, pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Han sido puestos en libertad y ahora la pregunta es, ¿cómo van a usar su libertad? Una pregunta importante, hermano. Hermano, dejamos aquí la primera parte. Espero que todo haya sido de edificación y que hayamos podido entender. Y nos encontraremos en el próximo Gracias, Manolito. capítulo.